Buenos días. Buenos días, Sergio. A ver, chicos, hoy día vamos a ver el cuarto tema del curso de trigonometría. El tema que vamos a ver hoy día son las razones trigonométricas. Buenos días, profesora. Buenos días, Jonathan. A ver, una razón trigonométrica se define como el cociente entre dos lados de un triángulo rectángulo. Ok, una razón trigonométrica se va a definir como el cociente entre dos de los ángulos de dos de los lados de un triángulo rectángulo respecto a un ángulo agudo. También podemos afirmar que una razón trigonométrica es la comparación de dos lados de un triángulo rectángulo. Los elementos de un triángulo rectángulo ya sabemos. Con respecto a este ángulo, vamos a tener este angulito alfa. Hoy día sí van a resolver un ejercicio cada uno. A ver, si es que nosotros tenemos este angulito alfa, ya sabemos que el lado que nunca va a variar es la hipotenusa. La hipotenusa nunca va a variar. Lo que varían son los catetos, el cateto adyacente y el cateto opuesto. Pero esto es fácil, ya que, por ejemplo, si trabajamos con el ángulo alfa, ¿quién es su cateto opuesto? El que está al frente, el lado C. Y si tenemos aquí el lado adyacente, por ende, entonces sería el cateto A. Entonces, B es la hipotenusa, cateto opuesto de alfa, el lado C, y cateto adyacente de alfa, el lado A. Las primeras razones trigonométricas que vamos a ver hoy día van a ser el seno y el coseno. ¿Ok? El seno y el coseno. Estas razones trigonométricas también nos las tenemos que aprender. El seno. El seno va a ser el lado opuesto sobre la hipotenusa. Lado opuesto sobre la hipotenusa. Y el coseno va a ser el lado adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, si tenemos aquí nuestro triángulo rectángulo, un ángulo alfa que se encuentra por aquí, lado, lado B, lado C y lado A. Si a mí me preguntan cuál es el seno del ángulo alfa, yo voy a decir que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Cateto opuesto sobre la hipotenusa. Cateto opuesto de alfa, C. Hipotenusa, B. Coseno de alfa es igual a cateto adyacente, A, sobre hipotenusa. Y lo mismo puede ocurrir si es que tenemos el otro ángulo. Por ejemplo, si tenemos aquí nuestro triángulo rectángulo y tenemos por aquí un ángulo beta. Nuestros lados tenemos B, C y A. Con respecto a este ángulo beta, el seno del ángulo beta ya sé que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y el coseno del ángulo beta es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, con respecto a este ángulo beta, el cateto opuesto es el que está al frente, es decir, el lado A. Y la hipotenusa nunca varía, es siempre la que está en el lado opuesto al ángulo rectángulo, es decir, hipotenusa B. Entonces, si es que tenemos nuestro triángulo rectángulo,
El cateto adyacente va a ser el lado C con respecto al ángulo beta. C sobre B. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a tener eh, nuestras razones trigonométricas seno y coseno. Vuelvo a repetir, tengo mi triángulo rectángulo con un ángulo de 90 grados, tengo mi ángulo alfa, lado B, lado C y lado A. Hoy día las razones trigonométricas que vamos a ver son las del seno y del coseno. El seno es el lado opuesto sobre la hipotenusa y el coseno es el lado adyacente sobre la hipotenusa. Lado opuesto, ¿qué quiere decir? Que está al frente. ¿Y quién nunca varía? La hipotenusa, ¿verdad? La hipotenusa siempre está al frente de el ángulo rectángulo. Así nosotros después vamos a ver las demás razones trigonométricas. Los catetos varían según el ángulo, pero la hipotenusa no cambia. Ok, entonces el seno de alfa, cateto opuesto, C sobre la hipotenusa, B. Coseno de alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente, A sobre hipotenusa, B. A sobre B. Ahora, si trabajamos con respecto a beta, seno de beta, A, cateto opuesto, sobre B, hipotenusa. Coseno del ángulo beta, cateto adyacente, C, sobre B, hipotenusa. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Nos vamos con el ejemplo entonces. En el ejemplo nos dicen, si calcular el seno de alfa. Yo ya sé que el seno de alfa es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿La hipotenusa quién es? 5. Se nota a simple vista que es el mayor lado y aparte está frente al ángulo de 90 grados. Está frente al ángulo de 90 grados. Entonces la hipotenusa es 5. Ahora a mí me falta calcular quién es el lado opuesto, el cateto opuesto. Según el ángulo alfa, ¿quién se le opone alfa? 3. Entonces 3 vendría a ser mi cateto opuesto. Entonces el seno de alfa es igual a 3 quintos. ¿Ok? Bueno, ese cateto opuesto, el que está al frente. Y ya por consiguiente, el adyacente es el que está al costado del ángulo. Pero hay que tener cuidado de no confundirnos con la hipotenusa. ¿Ok? ¿Hasta aquí todo claro? Sí, Miss. Ok. Entonces vamos a repartir los ejercicios. A ver, el segundo ejercicio, os voy a repartirlo tal cual me aparece a mí aquí en la lista, ¿ok? A ver, acá tengo a Guevara, ejercicio 2. Todos tienen sus fichas, ¿verdad? Sí, Miss. Ok, de ahí me aparece Dayana, ejercicio 3. Vayan anotando porque se repiten algunos números. Después, ¿quién me aparece? Jonathan, ejercicio 4. Ejercicio 5, Marjorie. Eh, Ejercicio 1, de donde dice resolviendo en clase, Miguel. Ejercicio 3, Nueva Samaria. Ejercicio 2, Tayumi. Dígame. Mis buenos días. Donde vivimos está lloviendo y no hemos podido entrar a la clase.
Ay, ok. Voy a repetir. ¿Podría repetir, por favor? Sí, claro. A ver, mientras los demás y el último, a ver, dame un minuto, ¿quién más me faltaba? Un minuto. Y Sergio, el ejercicio 4. Hallar el coseno de teta en ambos casos. Sí, ya. Lo que vimos hoy día son las razones trigonométricas. Vamos a ver solamente dos razones trigonométricas, el seno y el coseno. Las razones trigonométricas se trabajan en un triángulo rectángulo, es decir, donde hay un ángulo de 90 grados. ¿Ok? En un triángulo rectángulo donde hay un ángulo de 90 grados. Recuerden que un ángulo de 90 grados, ¿cómo se identifica? Porque es un ángulo recto, o ustedes lo pueden tener a simple vista en las esquinas de sus casas, en sus columnas, ¿verdad? ¿Cómo son las columnas? Una columna con el piso forma un ángulo recto, ¿ok? Entonces, acuérdense, las razones trigonométricas solo se trabajan con triángulos rectángulos. Ahora, yo voy a tener un angulito por aquí, un angulito alfa. En un triángulo rectángulo vamos a tener una hipotenusa y dos catetos. En este caso, el cateto va a ser el lado mayor. A simple vista se nota que B es el mayor lado, ¿verdad? Pero también lo podemos identificar porque es el opuesto al ángulo de 90 grados, está al frente. Entonces la hipotenusa nunca varía en un triángulo rectángulo. Lo que varía son los catetos opuestos y los catetos adyacentes según el ángulo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si a mí me dijeran el seno de alfa va a estar definido por el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Seno de alfa, cateto opuesto sobre hipotenusa. En este caso, el cateto opuesto de alfa es el lado C y el cateto adyacente es el lado A. Coseno de alfa es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Cateto adyacente, A. Hipotenusa, B. A sobre B. Y aquí había colocado un ejemplito. Primer ejemplito que tenemos aquí. Tengo mi triángulo rectángulo, hipotenusa B, catetos A y C. Si mi angulito está aquí, el ángulo alfa, yo ya sé que el seno de alfa es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. La hipotenusa en este caso sería el que está frente al ángulo rectángulo, es decir, B. Entonces, y el lado opuesto, el cateto opuesto sería, ¿dónde está el ángulo alfa? Está aquí. ¿Quién es su lado opuesto? C. Cateto opuesto entonces es C sobre hipotenusa, B. Ahora el coseno de alfa. El coseno de alfa, si C es el cateto opuesto, A entonces va a ser el cateto adyacente con respecto a alfa. Cateto adyacente sobre hipotenusa, sobre B. Y por ejemplo, acá tenemos otro triangulito. En este caso, el triángulo beta está aquí. La hipotenusa, como digo, la hipotenusa no varía. La hipotenusa sigue siendo B. Lo que van a variar son los catetos. ¿Quién va a ser ahora el cateto opuesto de beta? A. ¿Y quién va a ser su cateto adyacente? C. Cateto opuesta de beta, A. Y cateto adyacente del ángulo beta, C. El seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Cateto opuesto, A. Hipotenusa, B. Seno de beta, A entre B. Coseno de beta, cateto adyacente sobre hipotenusa. Yo ya sé que A es el cateto opuesto con respecto a beta, entonces C va a ser el cateto adyacente. Entonces el coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, es decir, C sobre B. ¿Ok?
¿Alguna duda? ¿Alguna duda hasta aquí? Miss, Dime. me sale la respuesta, me sale es igual a 24, 2.4. 2.4. A ver, vamos a... Nueva Samaria, ¿todo claro hasta ahí? No sé si tendrán señal o si se escuchará. Dices, la lluvia ahorita está fuerte y vamos a volver a ver la clase. No, no se tiene muy bien. Ah, ya me imagino. Ok, no se preocupen. A ver, vamos con el ejercicio de Jonathan. Me dice, calcula que es igual a 4 coseno de alfa, si el cateto adyacente es 9 y la hipotenusa es 15. Ok, el cateto adyacente, ¿cuál es? El que está al costado, ¿verdad? El cateto opuesto sería Sí, el que está aquí. Entonces el cateto adyacente es el que está aquí. Me dicen el cateto adyacente es 9 y la hipotenusa 15. Es igual entonces ¿a cuánto? A 4 multiplicado por el coseno de alfa. El coseno de alfa ujú, es cateto adyacente sobre hipotenusa. ujú, Coseno de alfa es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Acá sería 9 entre 15, ¿verdad? sí, Miss. Es igual a 36 entre 15. Y si quieren lo dejan así o lo pueden simplificar más. Tercia, tercia. Tercia 12, tercia 5, ¿verdad? Sí, Miss. Y tú lo dividiste, ¿verdad? Sí, Que también está bien. ¿Cuánto te salió? que 2.4. 2.4. Correcto. ¿Alguien más tiene su ejercicio? Yo, Miss. A ver, Sergio, ejercicio 4, ¿verdad? Me dice el coseno de teta. Primer coseno del primer triángulo. Ya sabemos que el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente sobre 8 hipotenusa. sobre 2. Ujú. Cateto adyacente de teta sería lado 8. Hipotenusa 12. Cabe 12. Muy bien. 8 sobre 12. Correcto. Simplifica 2 tercios. Ajá, simplificando, cuarta 2, cuarta 3, 2 tercios. Muy bien. Segundo triángulo, coseno de teta. 6/14. Ajá, 6 catorceavos. Cateto adyacente de teta, Simplificando 3 tercios. 6. Simplificando, 2, 3, 7. Muy bien. ¿Alguien más tiene ese ejercicio? ¿Alguien más tiene su ejercicio?
Haciendo ese ejercicio. Mm, Chicos, les doy unos minutitos. Vamos a comenzar desde arriba. Vamos con el ejercicio de Align. Me dice determinar el cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa del triángulo. Hipotenusa, opuesto del ángulo rectángulo, del ángulo de 90 grados. Entonces, C es la hipotenusa, ¿verdad? ¿Quién sería el cateto opuesto? El cateto opuesto de phi es B. B es el cateto opuesto. Y con otro color hacemos el cateto adyacente, que ya por ende se sabe que va a ser el ángulo, el lado A, ¿verdad? Cateto adyacente, lado A. Cateto opuesto, lado B. Hipotenusa, lado C. Dayana, ¿resolviste tu ejercicio? Recuerden que también me pueden enviar por mensaje su respuesta. Ok, Dayana, vamos con el ejercicio entonces. Me dicen, el seno de, vamos a hallarlo por partes, ¿ok? El seno de phi primero. Seno de phi. Ya sabemos que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y el coseno de phi es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, cateto opuesto, ¿quién es? ¿Quién está frente a phi? 5.
Entonces 5 va a ser mi cateto opuesto. Cateto adyacente. ¿Quién está adyacente a phi? 12. 12 vendría a ser mi cateto adyacente y ya por ende 13 viene a ser mi hipotenusa. Entonces, cateto opuesto, solamente me quedaría reemplazar seno, cateto opuesto sobre hipotenusa, 5/13. Y coseno de phi, cateto adyacente, 12 sobre hipotenusa, 13. 12/13. Ejercicio 4 ya lo resolvió Jonathan. El ejercicio 5, Marjorie, me dice determina el coseno de phi. ¿Cuál es el coseno de phi, Marjorie? Coseno de phi, yo ya sé que es cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿verdad? Entonces veamos qué datos me dan en mi triángulo. Cateto opuesto, me dicen que es 8, la hipotenusa es h, y me falta mi cateto adyacente, que lo necesito para resolver el coseno. Entonces, ¿yo qué hago? Aplico Pitágoras. Pitágoras. Ujú. Entonces sería hipotenusa al cuadrado es igual a cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. Sería entonces 17 al cuadrado es igual a 8 al cuadrado más el cateto adyacente que vamos a hallar. Ahora, 17 al cuadrado, ¿cuánto es? 17 por 17 es 289. Menos los 64 de 8 al cuadrado saldría 225, que es igual al cateto adyacente. Esa potencia pasa al otro lado como raíz. Sería cateto adyacente es igual a 15. Por Pitágoras, entonces yo hallo mi cateto adyacente. En este caso, el cateto adyacente sería 15 y la hipotenusa 17. Ya está el ejercicio de Jonathan. Miguel resolvió su ejercicio, el ejercicio 1. ¿Quién sería el cateto opuesto en este triangulito? Pero igual hasta que termine la clase. A ver, ¿quién sería el cateto opuesto? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Quién sería el cateto opuesto en este triangulito rectángulo? Con respecto a alfa, ¿cuál es el cateto opuesto? ¿Quién está frente a alfa? Lado A, ¿verdad? Lado A es el cateto opuesto. Entonces, ¿quién es el cateto adyacente? Lado B. ¿Y quién es la hipotenusa? Lado C. Ejercicio 2, Ayumi. Con respecto a beta, ¿cuál es el lado opuesto de beta? El lado opuesto es B, ¿verdad? El lado B es el lado opuesto. Por ende, entonces, el cateto adyacente es el lado A y la hipotenusa es el lado C. Ejercicio número 5. No, ejercicio número 3. Aquí me pedían calcular el seno. Vamos con el primero. Seno de phi es igual cateto opuesto, que sería 3, y hipotenusa 5.
En el siguiente triangulito, cateto opuesto de phi, 8. Hipotenusa, 5. Perdón, hipotenusa, 10. Entonces, recuerden que la hipotenusa nunca varía. Bueno, en este triángulo son diferentes triángulos, pero la hipotenusa en un triángulo nunca varía. Lo que varían son los catetos con respecto a un ángulo. ¿Ok? Si tienen alguna pregunta, por favor realícenla, que la otra semana tenemos exámenes. ¿Ok? A ver, pregunta 5. Me dice, calcula el seno de alfa. Yo ya sé que el seno de alfa es igual a cateto opuesto sobre cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto de alfa no me lo dan. No me dan el cateto opuesto, que vamos a llamarle C. ¿Qué tengo que hacer? Pitágoras. ¿Qué me decía Pitágoras? Hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. 13 al cuadrado, 169, menos 12 al cuadrado, 144, es igual a C al cuadrado. 169 menos 144, ¿cuánto es? 5 y 2, 25, ¿verdad? 25 es igual a C al cuadrado. Entonces C toma el valor de 5. ¿Y sé qué cosa es? Mi cateto opuesto. Entonces, cateto opuesto es 5, hipotenusa 13. Vamos con el ejercicio 6. En el ejercicio 6 me dicen coseno de phi. Coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Hipotenusa es 17. Cateto opuesto vendría a ser 8, ¿verdad? Porque está frente a phi. Pero yo necesito el cateto adyacente, que vamos a llamarle B. B es mi cateto adyacente. Por Pitágoras igual, tengo que hallar B para poder reemplazar en el coseno. Por Pitágoras, 17 al cuadrado es igual a 8 al cuadrado más B al cuadrado. Multiplicamos 17 por 17, me da 289, menos 8 por 8, 64, es igual a B al cuadrado. 289 menos 64 es 225, es igual a B al cuadrado. Entonces B es igual a 15, ¿verdad? Eso sería raíz cuadrada de 225, que vendría a ser igual a 15. B entonces toma el valor de 15. Ejercicio 3. En el ejercicio 3 me dice que hay el seno por el coseno. El seno es el cateto opuesto y el coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces aquí por Pitágoras yo tengo que hallar la hipotenusa. La hipotenusa al cuadrado es igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Hipotenusa al cuadrado es igual a 9 más 16. Hipotenusa al cuadrado es igual a 25. H es igual a raíz cuadrada de 25. H es igual a 5. Entonces la hipotenusa es 5. Ahora solo reemplazo. Cateto opuesto, 3 sobre 5 por cateto adyacente, 4 sobre 5. Esto es igual a 12/25. Ya está. Y el último ejercicio ya les dejo como tarea para ustedes, ¿ok? Ya sé que tengo que realizar Pitágoras para hallar qué cosa, la hipotenusa, que vamos a nombrarla como h. H al cuadrado va a ser igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. De esta ecuación van a hallar alfa y ya luego lo tenemos que reemplazar en el seno y en el coseno. ¿Ok? Entonces, chicos, por hoy día nos vamos a quedar hasta aquí.